Televidentes, amigos auditores, seguimos en última conexión de este día viernes 18 de agosto del año 2017, Polar Comunicaciones. Ya se fue nuestra primera invitada, ahora le vamos a dar la bienvenida al Ceremi de Hacienda y Economía, el señor Cristian García. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer de estar acá nuevamente. He sido invitado en varias ocasiones, así que ya me siento como de la casa. Oiga, usted tiene la cartera de Hacienda y de Economía, tiene las dos. Son dos carteras, efectivamente. Son tareas distintas en realidad porque hay que señalarlo. Ceremis de Hacienda no hay en todas las regiones. Esta es una de las regiones que tiene. ¿Y por qué no hay en todas las regiones? No hay en todas las regiones porque en realidad la complejidad de las regiones no lo ameritan. Hacienda finalmente es un servicio bien centralizado. Los presupuestos se discuten y se conversan en forma centralizada. Pero aquí hay una particularidad porque hay mucha ley de excepción, la zona franca, la ley navarina, etcétera, y por eso es que se requiere una presencia mayor de una seremía, en el caso de Hacienda. En el caso de Economía es algo distinto porque Economía tiene que ver más que nada con el fomento, con la actividad turística, con manejar indicadores, con hacer mediciones y con el trabajo con los distintos gremios empresariales. Ya. Entonces es algo más territorial. Oiga, para el auditor que está en la sintonía de la radio, el televidente, ¿qué es lo que es el INASER? El INASER es un indicador, y qué bueno que lo pregunte, porque finalmente a veces se hablan de temas tan técnicos que... Exactamente, por eso le preguntaba, ¿no? Claro, que hay que hablarlo a veces más en simple para que la gente lo entienda, y Sí. no hay para qué complicarse tanto. ¿Ya? Finalmente, el INASER no es más que un indicador, que significa Índice de Actividad Económica Regional, esa es la sigla, ¿Ya? y lo que hace es medir la actividad de todas las regiones, salvo la región metropolitana, para ver su evolución económica. ¿Qué es lo que mide esto? La producción y la venta de bienes y servicios de los 11 sectores de la actividad económica. La economía se separó en 11 sectores para hacer mediciones comparativas, ¿Ya? construcción, silvoagropecuario, industria manufacturera, etc. 11 sectores. Se miden estos 11 sectores en cuanto a su volumen de producción y su volumen de venta y servicio, a través de encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística y a través de la comparación de otras mediciones que tiene con servicios relacionados. Por ejemplo, de repente se sacan indicadores puntuales para la actividad constructiva y ahí tenemos algún índice un poquito más certero. Pero finalmente es un indicador que se hace en base a proyecciones estadísticas, análisis estadístico, y lo que permite medir es si estamos produciendo y vendiendo más de lo que hacíamos respecto a igual periodo del año anterior. Esto se mide en forma trimestral. Por lo tanto, es un termómetro. Trimestral. Claro, es un termómetro de la actividad económica de una región que se hace una medición 4 veces en el año, a cada trimestre. Ya, ahora, una vez que ustedes tienen esa medición, ¿van haciendo una evaluación de estos análisis o estos resultados? Llámesele como sea. De hecho, por eso la importancia de este indicador, porque uno puede medir la actividad de un país, pero no necesariamente eso dice que lo que está pasando en una determinada localidad. Entonces, al tener un indicador en forma regional, permite saber si es que las acciones que estamos llevando a cabo son las correctas o no, y si no, poder cambiar el rumbo. Lo que ha demostrado este indicador a lo largo de estos últimos 4 años es que tenemos un bastante buen rumbo, porque hemos sido las regiones que más hemos crecido, hemos liderado el crecimiento en los últimos años, y de hecho, tanto el año pasado como este año somos la región que lidera el crecimiento económico comparativamente con las demás regiones del país. Esto excluye, insisto, la región metropolitana. Oiga, usted me dice que la región ha crecido, que el país ha crecido La región. o la región en este índice. Pero yo entrevisto a alguien de la derecha y me dice el país está estancado y usted me viene a decir que ha crecido. ¿Cómo es eso? El país no está estancado. Pero yo entrevisto a alguien de la derecha, traigo aquí y me dice, oiga, no, para el que país está estancado, no hemos crecido nada. Hemos crecido el 1,5% a nivel general de país. ¿Ya? Eso es crecer. Tal vez no es crecer a los volúmenes o en la aceleración que crecíamos antes, en otros años, cuando se crecía, por ejemplo, al 7% en los años 90. ¿Y por qué ahora no tenemos esos índices? Porque cuando uno está con una actividad económica muy baja, crecer al 7% no cuesta tanto. Pero cuando uno alcanza cierto nivel, cada vez crecer cuesta más. De hecho, los países europeos crecen a tasa, si es que crecen, del 1%. Porque su nivel de actividad es tan grande que ya crecer más cada vez va costando más. Además que en esto hay que ver también cómo evoluciona la economía en el mundo, porque un país, claro, que tiene bastante índice
de falta de infraestructura, de falta de desarrollo. Evidentemente que en la medida que esa infraestructura se vaya construyendo y ese desarrollo se vaya generando, lógicamente que los saltos son más grandes, que era lo que le pasaba, por ejemplo, a China hace 10 años atrás. Pero hoy día China tampoco crece tanto porque ya llegó a un nivel, y los países europeos hace mucho rato que tienen un nivel y por lo tanto cada vez crecer les cuesta más. Chile también está en un nivel donde cada vez crecer nos cuesta más, y además tenemos una economía que depende básicamente de los commodities, particularmente el cobre, por lo tanto los ciclos del cobre inciden mucho en la economía doméstica. Pero Oiga, no es cierto que no se ¿ya? haya crecido, se está creciendo al 1,5, ese dato no es correcto. Para que exista estancamiento, el crecimiento dice ser 0%. Y para que estemos peor que el año anterior, debiese haber un decrecimiento económico, cosa que no ocurrió en estos 4 años. Ese O sea, comentario, todos los años hemos ido creciendo. todos los años, estos últimos 4 años hemos crecido. Oiga, ¿me puede hablar del cambio de horario zona franca para que nuestro público lo entienda? ¿A qué se debe eso? Bueno, ¿Cuál es el cambio de horario zona franca? o sea, lo primero es que hay que señalar de que la zona franca fue una concesión que duró 30 años hasta el año desde el año 1977 hasta el año 2007. El 2007 Ya. se hizo una nueva licitación, se la adjudicó un nuevo concesionario, se establecieron nuevas condiciones, pero había una condición, y la condición era que ese concesionario tenía que respetar los pactos que tenían los usuarios antiguos, las empresas que antes estaban instaladas en la zona Ya. franca, por 10 años. Esos 10 años se cumplieron el 9 de agosto de este año. Recién. o sea, Recién. ya. Por lo tanto, a partir de ahora, la concesionaria podía fijar el horario que ella siempre había tratado de establecer. ¿Y cuál es ese Que es horario? este horario donde hoy día se puede abrir los días domingos, o más bien los locales deben abrir los días domingos y deben abrir los días festivos, y el día sábado se abre en horario continuado, cosa que antes uno no veía, salvo cuando venía la época de Navidad. Ya tuvimos el cambio el 9 de agosto y ocurrió el primer fenómeno. Nos tocó un día domingo y nos tocó también un día feriado. Y la evaluación, por lo que se consultó a la gente, a los usuarios, a las empresas que están instaladas, al mismo público consumidor, es que fue una medida acertada, porque finalmente se requiere tener un horario más largo de atención en el recinto franco, sobre todo por la atención de turistas extranjeros, en el caso de los argentinos, o el mismo público que quiere consumir finalmente y tener un espacio de esparcimiento también los fines de semana y los días festivos. O sea, en realidad podríamos decir que hacía falta tomar esa medida, llevarla a cabo, de que el día domingo pudiese abrir zona franca, cosa que ahora se está realizando. Sí, claro que sí, claro que era importante. Ahora, eso también trae otro desafío. Y ¿Cómo cuál? el desafío es que primero también hay que mejorar la calidad de la oferta, y por eso, claro, hay locales que van a ver remodelados, digamos, sus vitrinas y su establecimiento en estos meses, pero también requiere mayor empleo de mano de obra, porque finalmente el horario se extiende y por lo tanto tienen que haber más trabajadores atendiendo ante el aumento de las horas de trabajo. Entonces va a significar la contratación de gente part-time, o muchas veces de establecer horarios distintos, o finalmente contratar más gente. En eso redunda. Nosotros hemos armado una feria laboral dirigida por la Gobernación Provincial de Magallanes, donde participó la concesionaria Renta Inmobiliaria, la concesionaria del Recinto Franco, y las empresas que están agrupadas a través de la Cámara Franca, que son los usuarios del recinto, las empresas que están instaladas en el recinto, Ya. para captar currículum de gente que quiera trabajar part-time a propósito de este cambio de horario. Recibimos alrededor de 188 postulaciones, y bueno, lo que se va a lograr ahí es colocar a 50 puestos de trabajo en estos horarios part-time, ¿eh? Pero esta es la primera etapa, porque después en diciembre también ocurre de que van a haber nuevos locales y también van a haber ampliaciones en la avenida principal. O Sí, sea, hay movimientos de sí, tierra ahí sí. Sí, hay al una- ingreso. Sí, ¿Qué se va a hacer? ¿Algún edificio ahí? sí. Bueno, proyecto hay? en el ingreso se va a hacer la última obra que le correspondía a la concesionaria materializar, que a propósito de esas infraestructuras que se ganó esta concesión, y lo que tiene que construir ahí es una sala de bowling, una multicine, ¿cierto? Más locales comerciales y una pérgola de arte. Lo que va a ocurrir es que la pista de hielo se va a transferir a este nuevo edificio, y donde estaba la pista de hielo se van a construir locales comerciales. Por eso que también está cerrada la pista de hielo. Ya. Y eso es lo que se va a construir, y va a estar, bueno, la fecha de entrega es en octubre de este año, por lo tanto
La concesionaria ha señalado que en diciembre esto estaría operativo. Ahora, ¿esta concesionaria por cuánto ¿Por tiempo cuánto lo tiempo tiene asignado? Claro, porque finalmente el recinto franco es del fisco. Lo que pasa es que uno se lo entrega a un privado para que el privado lo explote. Porque el anterior tuvo 30 años, me dijo. El anterior tuvo 30 años y esta concesionaria se ganó un contrato por 23 años. Los 23 años se cumplen en el año 2030. Ya, o sea, Tenemos recinto franco para rato, quedan todavía como 13 años, ¿cierto? Por lo tanto, ahora lo que resta es cada vez sacarle mejor partido al recinto, pero para que sea finalmente un bien para la ciudadanía. O sea, que exista mayor oferta, que los productos sean de precio accesible, ¿cierto? Que sea más un foco de desarrollo económico de puestos de trabajo. Don Cristian, ¿no cree que la zona franca a lo que es el pavimento le falta, como se dice, una manita de gato? Está muy destruido en algunos sectores. Sí, por supuesto. El pavimento. Por supuesto que sí. Eso es innegable. ¿Ustedes hacen alguna exigencia de ciertas mejoras? El contrato establecía la construcción de ciertas obras. Todos sabemos que hubo disputas por año en esta cosa y nosotros por fin pudimos establecer el cobro de multas de la concesionaria de cuestiones que estaban atrasadas, que la concesionaria y los usuarios se sentaran en una mesa de trabajo para trabajar ¿la en el anterior? futuro. No, esta concesionaria. Ah, esta. Esta concesionaria, nosotros le cobramos una serie de multas. Y también hicimos modificaciones y llegamos a acuerdos respecto de los sentidos y alcances del contrato de concesión. Aquí teníamos litigios que estaban hasta en los tribunales, auditorías de la Contraloría, etcétera. Este lío era grande, pero lo logramos solucionar después de 10 años de disputa. Está subsanado en el fondo. Está subsanado. Entonces, claro, ahora que nos podemos sentar a conversar sobre el arreglo de los pavimentos, pero antes era imposible. Sí, claro. O sea, había una especie de traba, según lo que usted me está desglosando. Es que mientras no tengamos claro si las obras por las cuales la concesionaria se había logrado adjudicar la concesión estaban materializadas y en los montos que correspondía, era difícil. Le estoy diciendo que hace 10 años que partió esta concesión y nosotros hoy día recién, en el 10º año, hemos establecido cuáles son las multas que tiene que pagar la concesionaria por los atrasos, que no se cobraron antes, y cuál es la obra que le falta ejecutar, que es esta obra de la que estamos hablando, la obra donde está el bowling, que debió haberla hecho hace no sé cuánto tiempo atrás, pero llevamos 10 años de concesión. Entonces, claro, eso prueba que también hubo alguna negligencia y desidia de parte de los intendentes anteriores a FLIE en fiscalizar oportunamente el cumplimiento del contrato. Y eso fue justamente lo que sentenció la Contraloría en esta larga auditoría que hizo, donde hay sendos informes que nos tuvo enfrascado, insisto, inclusive hasta litigios judiciales. Claro. Recuerda usted que la Cámara Franca demandó a la Intendencia, también la concesionaria, claro. Entre ellos también se demandaron. Sí. Todos esos líos judiciales se terminaron. Afortunadamente. Pero por eso ahora se puede trabajar. Aquí finalmente, una vez que se destrabó eso, por decirlo, quien gana en la región, el público. El público, finalmente. El que llega, claro, porque a la gente... turista. A la gente finalmente le da lo mismo que administra el recinto franco. Exactamente. ¿Cierto? Si lo que importa, ¿qué le importa a la gente? Que los productos estén más baratos, que exista mayor oferta, que las calles estén pavimentadas, que tenga locales, que tenga, no sé, un lugar de esparcimiento, que además pueda ir en un horario donde efectivamente encuentre el recinto franco abierto. Esas son las cosas que le interesa a la gente. No le interesa quién administra la zona franca y mucho menos le interesa quién pagó o no pagó la multa, porque eso no le llega a ellos. Lo mismo, sí. Oiga, don Cristian, lo llevo al plano económico, los índices. ¿Cómo estamos en ese ítem? Bueno, en el INACER, como usted me señaló, estamos bien, porque esta medición de la que estábamos hablando, estadística, claro, el INE, que se mide cada 3 meses, para este trimestre, que es el trimestre abril, mayo, junio, marcó un 6,5% de crecimiento. 6,5. 6,5 para la región. Lo que significa que, si comparamos con igual trimestre del año anterior, hemos producido y vendido más como región, ¿ya? Y en lo que va acumulado del año, es decir, de enero a junio, marcamos un 8,5. Perdón, en el trimestral es 6,8, en el acumulado es 8,5. Esas son las cifras, ¿ya? 8,5 significa que durante el año hemos vendido y producido más un 8,5% que el año anterior, a igual fecha, ¿ah? Lo que demuestra que estamos creciendo y que no es cierto lo que se dice que estamos estancados. Ahora, ¿eso satisface las expectativas puestas en base a estos índices? Por supuesto, sí, si nosotros teníamos claro de que íbamos a tener, primero, crecer 8,5 es algo espectacular, eso hay que tenerlo claro, crecer 8,5 es algo que no se da ni siquiera, insisto, en economía desarrollada, en otros países, los países no crecen a estas tasas, la región está creciendo a esta tasa. ¿Por qué hemos crecido? Si esa es la explicación también. En parte, las políticas acertadas que hemos tenido en la implementación del plan de zona extrema, donde significa que hay más obras de infraestructura, donde también se hacen señales respecto a dónde se orienta la economía. La capitalización de NAP, que ha permitido que NAP también tenga mayor productividad. De hecho,
uno de los factores que indica, que explica este crecimiento, lo representan los envíos de gas licuado que ENAP está haciendo a la región de Aysén. Estamos vendiendo gas, cosa que antes no hacíamos. Eso también se explica. Otro de los factores que se explica este crecimiento es las plantas procesadoras de pescados y mariscos, y esto tiene que ver un poco porque se han ido instalando en la industria salmonicultora, y eso significa que se procesan esos productos, esos pescados, se le agrega valor y finalmente se traduce en mayor embarcación, en mayores exportaciones. Eso también es algo que tiene que ver con que existe confianza empresarial para venir a invertir en la región. También del punto de vista de la pesca como tal también aporta, porque una cosa es la manufactura de los productos de la pesca y otra cosa es la extracción. Y en la extracción o la acuicultura misma también tenemos varios centros de cultivos que han ido hoy día ya logrando hacer la cosecha de los salmones. Ahora, ¿no hay aquí en la ganadería un aporte en su estadística? Es que la ganadería aporta, pero ¿Se mide por otro ítem? No, la ganadería está en el sector silvagropecuario, pero la ganadería, si bien aporta, y esto hay que decirlo, la ganadería muchas veces uno lo ve porque, claro, la región se funda en base a la ganadería, ¿cierto? ¿Sí? Pero la ganadería es importante, pero no es de las más relevantes para alterar este indicador. Por lo tanto, la mayor incidencia en este indicador tiene que ver con la actividad petrolera, la actividad petroquímica. Nosotros somos grandes productores de energía principalmente. El metanol, el petróleo, ¿cierto? La producción de gas que les señalaba. Y luego también la pesca a través de los centros de acuícolas y la misma industria manufacturera de esos productos agrícolas. La ganadería es importante. Pero no ocupa este sitial la ganadería. No ocupa, no estamos dentro del primero, segundo, tercer lugar, en el caso de la ganadería. Yo no quiero desmerecerla. Sí, evidente. Pero no es. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poco una visión romántica de la ganadería porque fue la que fundó en el fondo la región. Ya. Y que es cierto, y que la ganadería muy probablemente, y así lo es importante, aporta al empleo, aporta también valor agregado porque tenemos los frigoríficos. Pero la ganadería no es dentro de las primeras 3 o 4 actividades más relevantes desde el punto de vista del impacto económico para este indicador. Oiga, lo más importante es la producción de petroquímica, o sea, el metanol, no sé, las generaciones de gas, la exportación de gas licuado, eso. Y luego la manufactura a través de los productos pesqueros. Y luego la salmonicultura. Y después podemos hablar a lo mejor de la construcción. Eso iba a apuntar. La construcción tampoco, o sea, no, la construcción no digo que no sea importante, pero... No, la construcción sí es relevante. De hecho, el plan de zona extrema contempla mucho dinero, digamos, para obras de infraestructura. Pero la construcción hay que separarla en dos partes. La construcción de infraestructura, o de obras civiles, ¿cierto? Y la vivienda. Pero ¿por qué la separa entre obras civiles y vivienda si al final construcción es una sola palabra y lleva el mismo? Sí, es que ahí obedece a dos fenómenos distintos, porque las obras de infraestructura generalmente vienen del lado del fisco, de la inversión pública y eventualmente de alguna inversión privada porque se construye una determinada planta procesadora de algo o alguna instalación petroquímica. ¿Ya? La vivienda es distinta porque tiene permiso de edificación, porque muchas veces está sujeta al plano regulador, y el hecho de que se haya modificado el plano regulador, evidente que también nos alza la expectativa de que la actividad en la vivienda también va a ir creciendo. A ver, usted mencionó el plano regulador. Si hay un auditor que nos está viendo hasta ahora, un televidente quiero decir, y un auditor que nos escucha, y queda marcando ocupado, ¿cuál es el plano regulador? El plano regulador es una ordenanza donde está establecido qué se puede construir en una determinada ciudad y hasta dónde se puede construir. Es decir, en una manzana, ¿cierto? ¿Hasta cuántos metros de altura se puede construir? ¿Hasta qué distancia del vecino se puede construir? Dentro de un predio en esa manzana, ¿cuánto se puede edificar y cuánto hay que destinarlo a área verde? Eso básicamente son las reglas de buen vecino. Plano regular. Eso es el plano regular, no es otra cosa que eso. No, pero en la medida que no tengamos claro cuánto se puede construir, cómo se puede construir, hasta dónde se puede construir, nadie va a construir. Porque una vez que construyamos y sale el plano regular, a lo mejor hay que demoler. Pero acá no tenemos problema con altura, podemos construir para arriba, ¿no? Pero tenemos problema con densidad, podemos tener problema con área verde, podemos tener otro tipo de problema. Entonces, claro, por eso es que era importante el tener un plano regular. Además que la ciudad, desde el punto de vista de lo que es, del punto de vista del casco urbano, crece, porque si uno tiene una ciudad acotada y la ciudad naturalmente va creciendo,
pero el plano regulador tiene un área geográfica más estrecha regulada, la ciudad a lo mejor se está desbordando y creciendo naturalmente porque se están poblando. Eso también hay que regularlo y también se tiene que ampliar el anillo urbano. Oiga, don Cristian, ¿cómo estamos en la parte del desempleo en la región? ¿O el empleo, cómo quiere tomarlo usted o desglosarlo? Está bien como lo pregunta, empleo o desempleo. Está bien como lo pregunta. Estamos bien porque somos la región que menor desempleo tiene. Tenemos una tasa del 0,9%, cuando Chile tiene una tasa del 7%. O sea, en materia económica nosotros estamos bastante contentos porque hemos hecho las cosas de manera correcta y este esfuerzo en el futuro hay que mantenerlo. Aquí hay una cosa que el Estado tiene que hacer, que es generar las condiciones para que las cosas se puedan desarrollar. El Estado tiene que habilitar infraestructura, el Estado tiene que garantizar la certeza jurídica, ¿cierto? Tiene que garantizar también la prevalencia del Estado de Derecho, es decir, que a cada uno le van a respetar la propiedad. Y cuando esas garantías se cumplen, los privados también tienen confianza en poder hacer negocio y poder invertir. Y al invertir, desarrollan ellos también infraestructura privada, pero también generan empleo. Aquí, tanto el sector público, a través del Estado, ¿cierto?, como el sector privado son generadores de empleo y son generadores de inversión. Este trabajo tiene que ser de dos, no puede ser solo de uno. Los privados solo no pueden hacer las cosas, como el Estado solo tampoco. Por lo tanto, necesitamos nosotros como Estado generar las condiciones y los privados desarrollar a través de esas condiciones que se han generado los negocios para apalancar y levantar la economía. Ahora yo le hago una pregunta quizás un poco básica. ¿Cómo se logra tomar la tasa de desempleo? No es básica la pregunta, yo creo que es importante y es bastante certera, porque el desempleo, hay un estándar para medirlo y el estándar lo establece... A eso quería llegar. Claro, el estándar lo establece la OECD, que es estos países, ¿cierto? Esta organización de países, donde hay una especie de estándar económico de cómo se miden ciertas cosas y de las regulaciones que esos países tienen que estar para estar en este club de países financieramente estables donde está la OECD. ¿Ya? Chile está ahí a partir del año 2004, más o menos, 2006, que está siendo invitado y participa activamente. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese estándar. Y hay reglas, y dentro de esas reglas, por ejemplo, es la jornada laboral. Por eso que bajamos de 48 horas a 45 horas la jornada laboral. Tener una unidad de análisis financiero que prevenga el lavado de activos. Por eso tenemos la unidad de análisis financiero creada a través del año 2006. Y una serie de cosas. Y dentro de esas cosas, cómo se mide también el empleo. Y el empleo bajo este estándar se mide diciendo, se hacen encuestas también de seguimiento permanente a determinadas empresas, se catastran registros también que se tengan cuenta. O sea, es por una ahí va mezcla la de cosa. varias cosas. Ya. Pero también hay que tener en cuenta que en esta medición, en esta encuesta, lo que se busca es consultarle a una persona, cuando se le pregunta, si trabajó o no trabajó en este mes. Basta que haya trabajado una hora para que se considere trabajado. ¿Ya? Por lo tanto, si la persona trabajó al menos una hora en el mes, está ocupado. Tal vez a él lo despidieron este mes, pero ha trabajado. Se considera ocupado. O sea, se toma al otro así. mes va a considerarse desocupado, pero para este mes está ocupado. ¿Ya? Estamos claritos. Perfecto. También en este indicador lo que hay que hacer es segregar a la población en los mayores de 15 años. Es decir, la gente que es mayor de 15 años es toda la gente que está en edad de trabajar. Los menores de 15 no, porque también tenemos prohibición del trabajo infantil, justamente por este estándar que coloca la OECD, ¿cierto? Entonces, ahora que tenemos toda esta población, de esta población, ¿cuántos son los que están en condiciones y quieren trabajar? Es decir, de la fuerza laboral se excluyen una cierta cantidad de personas que, estando en edad de trabajar, mayores de 15 años, no están en la fuerza laboral por diversas razones. ¿Qué razones pueden ser? Porque están jubilados, porque están pensionados, porque razones de estudio no trabajan, por otras razones de índole personal. A lo mejor están al cuidado de un enfermo en el hogar, generalmente esto pasa con las mujeres, y por lo tanto ellos están fuera de la fuerza laboral. Es decir, no van a trabajar porque hay otras condiciones que les impiden trabajar. Ahí tenemos, por ejemplo, a 42.000 personas en la región en edad de trabajar que no trabajan por todas estas condiciones, por lo tanto están fuera de la fuerza laboral. Y de lo que resta, que son alrededor de 82.000 personas, esas son todas las personas que están trabajando y quieren trabajar. O están trabajando o quieren trabajar. ¿Ya? Y de ahí, claro, más de 80.000 son los que están ocupados y el resto son los desocupados. Y en esos desocupados tenemos gente que quedó cesante y gente que está buscando trabajo por primera vez.
Oiga, me quedó absolutamente claro, ¿Mm? ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque yo, no es que quiera ser ignorante, pero hay muchos auditores Es que- televidentes que no saben eso. Claro, porque de repente se señala, oye, pero... porque también esto mide si la persona está ocupada. Eso no significa necesariamente que tiene un contrato de trabajo, porque las formas de ocupación son varias. Uno son los trabajadores asalariados. ¿O honorarios también? Ahí también están los honorarios, pero finalmente eso se consideran trabajadores asalariados. Otros son los empleadores. Ellos dan empleo, pero también rentan de la empresa. También son parte de la fuerza laboral. También están los trabajadores por cuenta propia. Es decir, gente que no tiene boletas ni tampoco tiene contrato de trabajo, pero que hace otros trabajos en forma a lo mejor un poco más informal. Pero tiene ingresos, obviamente. Pero tiene ingresos. Claro. Pero tiene ingresos. Lo que pasa O sea, también se considera como que está trabajando. Está trabajando. Y también, bueno, tenemos los trabajos, las trabajadoras de casa particular, ¿cierto? Que ellas tienen una condición laboral diferente. Hoy día lo hemos formalizando también porque están dentro de los contratos de trabajo. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que también es importante ver de que cuando generemos empleo, los empleos sean, ojalá, en el segmento empresario y en el segmento asalariado. Y en menor medida, los trabajadores por cuenta propia, porque lo que hay que hacer es que los trabajadores por cuenta propia cada vez se vayan incorporando al mundo formal del empleo. Ese es el desafío. Entonces, en esta región también hemos ido disminuyendo los trabajadores por cuenta propia y hemos ido aumentando los asalariados, porque se están generando más puestos de trabajo de forma formal. Y dentro de los asalariados tenemos un 92% de trabajadores con contrato escrito. Es decir, solo hay 8% de trabajadores que a lo mejor trabajan a honorario o de una forma un poco más informal, pero con alguna especie de trato laboral. ¿Ya? Me parece. ¿Ya? Entonces, claro, la encuesta tiene un estándar internacional, el mejor estándar internacional. ¿Ah? Pero eso, claro, mucha gente dice es que esto no mide, por ejemplo, yo que no estoy trabajando, pero la pregunta, ¿esa persona está dentro o está fuera de la fuerza laboral? Porque le insisto, hay 42.000 personas que están fuera de la fuerza laboral porque no están medidas, porque ellas están fuera de la fuerza por otras razones, porque están pensionadas, porque están estudiando, porque derechamente no van a trabajar ni van a buscar trabajo, porque están dedicados a otra cosa, a veces al cuidado del hogar o al cuidado de un enfermo dentro del hogar. Perfecto. Oiga, don Cristian, ha sido un agrado el diálogo con usted aquí en Última Conexión de Radio Polar y le agradecemos la gentileza de haber estado presente. No, yo a usted le agradezco las preguntas, porque la verdad que a veces la gente tiene inclusive hasta temor de preguntar, porque dice, chuta, parece que voy a preguntar algo muy absurdo. No es así, no es así las preguntas, y de hecho usted hizo las preguntas certeras y precisas para que la gente lo entienda. Claro. Si para qué nos vamos a enredar con la derivada y la segunda derivada, Aquí hay que definir lo básico y hay que explicar lo simple, para que la gente también lo entienda y para que vea que estos datos son reales. Claro. Las gracias entonces al actual Seremi de Hacienda y Economía, don Cristian García. Amigos televidentes, amigos auditores, hemos llegado al fin de Última Conexión. Las gracias a nuestro radiocontrolador Tomás y en la televisión don Camilo Jerez. Y antes que se me vaya un recuerdo, mañana los espero aquí en Polar Comunicaciones, en radio y televisión con el programa número 1 del fin de semana, Polar con Deporte y Música, por su conductor Juan Bautista Cárdenas, que soy yo. Muchas gracias, lindos fin de semana. Chao, chao.